Vamos a dar comienzo a esta ponencia tan especial que llevamos casi un año y medio esperando por culpa de la pandemia para realizarla, porque se iba a realizar en marzo del 2020 y tuvimos que suspenderla. Y por eso para nosotros en el museo es una ponencia muy especial y debemos agradecer en primer lugar a todos ustedes que asistan a esta charla en la que vamos a ver cómo la ciencia más puntera está muy unida al mundo del videojuego, y agradecemos muchísimo su asistencia y, como no, a Sergi Valverde. Así que, solamente les pido un fortísimo aplauso para Sergi Valverde. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Es para mí un auténtico placer poder estar aquí presentándoos nuestro último trabajo. Soy Sergio Valverde, soy científico titular del CSIC y trabajo en el Instituto de Biología Evolutiva en Barcelona, y tengo la suerte de trabajar con mi compañero Saba Durán Nebreda, que ha venido con nosotros. Y los dos trabajamos en un departamento del instituto que se llama el Laboratorio de la Evolución de la Tecnología, y allí nos dedicamos a estudiar la coevolución entre las especies y su medio ambiente a través de la tecnología. Es decir, muchas especies modifican su entorno para aumentar su fitness, para mejorar su adaptación al medio ambiente. No solamente nosotros. Lo que pasa es que nosotros quizás hemos llegado un poco a la mayor complejidad tecnológica en este momento en el planeta. Y la clave de esa complejidad tecnológica, en los últimos años se está viendo que reside en la capacidad de imitar y de transferir los conocimientos de una generación a la siguiente de una manera fiable. Y para eso tenemos, por ejemplo, libros y formas de almacenar la información que se puede transmitir sin necesidad de una comunicación oral. Lo que os voy a explicar aquí es cómo a veces esa imitación o el abuso de la imitación puede llevar justo a lo contrario de lo que podríamos pensar que es beneficioso para la tecnología. Es decir, en lugar de aumentar la complejidad, el exceso de imitación nos va a llevar a un empobrecimiento de la complejidad, a una simplificación y eventualmente un colapso sociotecnológico. Entonces os vamos a intentar explicar aquí, vamos a intentar convencer de esa hipótesis en el caso del famoso colapso de Atari de 1983. La película comienza precisamente en una película, la película famosa de E.T. el extraterrestre, que estoy seguro que todos habéis visto, y si no la habéis visto, pues cuando acabe esta sesión os vais corriendo a casa y os la miráis, porque es una película clásica del cine de aventuras, familiar, dirigida por Steven Spielberg en los años 80, y una película que ha recaudado muchísimo dinero a través de sus ediciones y reediciones, como su 20 aniversario, etc. Esta película no solamente generó dinero en las taquillas, sino que también generó muchísimo merchandising. Algunos de estos productos son de dudosa utilidad, pero eso no impide a la gente lanzarse a comprarlos, ¿no? Como por ejemplo este té a tamaño natural, que supongo que queda muy bien en el comedor. Si te lo encuentras por la noche, igual te da un susto de muerte, pero bueno. Tienes también este llavero tan simpático, y también, para que no te olvides de té cuando estás preparando tus paellas, pues también puedes llevar este delantal. Luego está este producto, que es para mí el más perturbador, porque es un guante con una luz en la punta. No quiero hacer spoilers. Este producto se vende hoy en día, se vende en la FNAC de Barcelona por lo menos, y está agotado. No me puedo imaginar para qué lo utilizan, pero bueno. Los directivos de Atari consiguieron los derechos para hacer este videojuego, uno de los peores juegos de la historia. Encargaron hacer este juego en un tiempo récord de unas 6 semanas, creo que fue,
¿Por qué? Porque no querían perderse la ventana de Navidades, que los que habéis trabajado en videojuegos sabéis que hay dos épocas importantes para el lanzamiento de un producto que no puedes perder. Uno es Navidad. Y entonces se lo encargaron a un chico, a Howard Scott Workshop, que es un poco el ángel caído en esta historia. Hay una cosa divertida que es que cuando le presentó el proyecto al Howard a Steven Spielberg le estuvo escuchando esta idea que tenía de hacer una aventura gráfica, etcétera, muy avanzada para su tiempo, y le dijo, sí, pero ¿no podrías hacer un Pac-Man? Bueno, no tuvo unas ventas tan malas como se piensa, vendió aproximadamente 1,5 millones de copias, y creo que es el cuarto juego más, o no puede ser que sea el octavo o el cuarto, no recuerdo ahora mismo, juego más vendido de Atari. ¿Qué pasó? Pues que Atari tenía unas aspiraciones con este producto mucho más grandes, y de hecho construyeron muchas más copias del cartucho de las que realmente se vendieron. Y los rumores apuntaban a que Atari había cogido el exceso de stock y lo había enterrado en el desierto. Años más tarde, esto es una leyenda urbana que pues, se ha mantenido durante muchísimo tiempo, y finalmente hace pocos años, efectivamente, un equipo patrocinado por Xbox y también arqueólogos fueron allí, excavaron y efectivamente pudieron desenterrar un centenar de copias de ET y de otros juegos, no solamente ET, otros productos. Bien, bueno, pues llegados a este punto, aquí se establece pues también una serie de hipótesis de por qué pasa esto, por qué fue un fracaso y sobre todo por qué, justo casi a continuación de este fracaso, se desencadenó lo que se conoce como el crash del 1983, que es una de las crisis, la primera crisis del sector de los videojuegos. Típicamente, la gente que ha propuesto diversas, y vamos a hablar de diferentes hipótesis, de por qué pasó ese colapso. Pero la hipótesis más habitual es que ese fracaso comercial de ET arrastró a todo el sector. ¿De acuerdo? En este libro, que ha salido hace poco, una lectura interesantísima que os recomiendo, si estáis interesados en el tema, el programador de ET, el Howard, explica sus vivencias, explica lo que él piensa de lo que pasó. Y, por supuesto, se defiende de esas acusaciones de que su juego realmente acabó con Atari, ¿vale? Ya veréis más adelante que yo tampoco creo eso, ¿de acuerdo? Y los datos nos dicen que efectivamente ET no pudo ser el causante del colapso. Espero convenceros al final. La idea aquí que nos lanza Scott es que en Atari hubo dos épocas. Una época en la que estaba el fundador de Atari, Nolan Bushnell, en el que había muchísima creatividad en la empresa y se daba libertad a los programadores para hacer lo que quisieran, pero literalmente. Es decir, tú podías ir con la cara medio afeitada, podías tomar todo tipo de sustancias, no solamente cafeína, sino otras cosas. O sea, había un tipo de comportamiento, digamos, desordenado, pero eso se traducía en una creatividad. Cuando Atari se vendió a Warner y hubo un cambio en la dirección, eso cambió. Y para Howard Scott eso fue uno de los determinantes, ese cambio de dirección y ese énfasis no tanto en la calidad, sino más en el vender. Llegados a este punto, pues tenemos una serie de preguntas. ¿Por qué colapsó Atari? Hemos oído lo que tiene que decir Scott y otra gente. Luego hay otro punto que me gustaría remarcar, que creo que en todas las explicaciones que se han dado no se incide suficiente, que es ¿cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que nuestra hipótesis es correcta? Porque la contamos, nos suena bien y ahí se acaba la película. Creo que hay que hacer algo más. Porque eso es fundamental para saber si se podría haber evitado. Para poder mirar en el presente cómo está la situación y poder llevar a determinar si eso va a volver a pasar. Nosotros vamos a utilizar lo que sabemos de teoría de la evolución, de ecología
de sistemas complejos y lo vamos a intentar aplicar al caso de Atari. Un ejemplo similar a lo que estamos discutiendo hoy es el meteorito que destruyó, bueno, que cayó en la Tierra hace 65 millones de años y provocó una extinción en masa de muchísimas especies, básicamente dinosaurios más grandes de 25 kilos. Hay otros descendidos dinosaurios que no se extinguieron porque están por aquí, ¿eh? Vale, ¿cómo lo sabemos? Porque no había ningún humano en esa época, ¿verdad?, que nos pueda explicar lo que pasó. De hecho, a pesar de muchas películas en las que se ven dinosaurios y humanos, eso nunca llegó a pasar, ¿de acuerdo? Hay una diferencia, hay unos cuantos millones de años en medio que nos separan. Bien, esto se sabe por las evidencias que tenemos. En los años 80, principios de los 80, el premio Nobel de Física, Luis Walter Álvarez y su hijo Walter, propusieron una teoría en la que una capa de arcilla muy rica en iridio, que la puedes encontrar por todo el mundo, ellos propusieron que estaba asociada a la caída de este meteorito. ¿Cómo se sabe? Eso fue muy controvertido al principio, pero ahora tenemos datos muy buenos. Primero, sabemos dónde cayó. Está en un cráter en la península del Yucatán, enfrente de las costas de México. Y segundo, la datación que se ha hecho de esa tira de iridio corresponde más o menos con la época de la extinción masiva de los dinosaurios. Por tanto, ya hay más pruebas, pero esas son dos pruebas sólidas de que la historia que estamos construyendo es una historia que tiene sentido, ¿vale? Por lo tanto, ¿fue el fracaso comercial de Atari el meteorito que destruyó el mercado de los videojuegos? Pues vamos a intentar averiguarlo, mirando no las historias, si nos suenan bien, pero mirando los datos. Para ello, lo que nos vamos a poner es un gorro de arqueólogos digitales. En lugar de excavar, vamos a ir a los artefactos, como esta colección que tenemos aquí impresionante, y allí está, en el artefacto, está la historia. Solo tenemos que saber cómo leerla. Esta es una señal clara. Esta es la primera evidencia que os muestro, de este caso. Tenemos el número anual de videojuegos que se publicaron para Atari desde el año 77 hasta el año 91, que es cuando se descontinuó la máquina. Es una de las consolas que más ha durado en el tiempo. ¿Y qué tenemos aquí? Pues tenemos un periodo más o menos de crecimiento lineal, y una aceleración brutal en la diversidad de videojuegos y finalmente el colapso. La teoría que hemos visto es que aquí pasó algo, aquí cayó el meteorito ET y reventó todo. Pero fijaros que esta curva es compatible con muchas películas que nos podemos montar en la cabeza. Por ejemplo, podríamos pensar que en este punto hubo una epidemia y la gente tuvo que dejar de trabajar y meterse en sus casas, y eso bajó la producción. O podemos pensar que aquí, de golpe y porrazo, por el motivo que fuese, hubo una pérdida de calidad brutal. Es decir, los juegos que se hacían aquí estaban muy bien y los que se hacían aquí estaban muy mal. Y obviamente la gente no es tonta y no va a gastar dinero en productos que no están bien. ¿Vale? Y seguro que si estáis aquí, estáis diciendo, sí, tú me estás explicando las historias, pero yo tengo mi propia teoría. Pues seguro que sí. Entonces, yo os voy a ir presentando las evidencias y vosotros vais contrastando con lo que estáis pensando ahora mismo. Bien, como os he dicho antes, las evidencias vamos a encontrar no en las historias que nos expliquen, sino en el artefacto. Vamos a mirarlo en los sistemas. Este es el sistema de estudio, esta es nuestra especie modelo que vamos a estudiar, el Atari 2600. No es la primera consola de casera, como sabéis, pero sí es la que tuvo, que tuvo un éxito masivo. Es una máquina realmente limitada. Tiene algunas características que te sugerirían que es imposible hacer un videojuego aquí.
Como podéis ver, la presentación es muy elegante, es un diseño muy chulo y tiene los controles mínimos para jugar, ¿eh? Tiene los dos joysticks, el encendido y el apagado, control de imagen y unos selectores de dificultad para aumentar la diversidad de juegos que podéis hacer. La primera cosa que choca mucho desde la perspectiva actual es que casi no tiene memoria de gráficos. O sea, tiene algunos registros internos en una especie de chip de gráficos, pero que en realidad se llama TIA, pero en realidad hace varias cosas y que está un poco de soporte para hacer la interfaz entre el procesador y la televisión y los joysticks y otros periféricos. La segunda cosa es que, bueno, aparte de casi no tener memoria de gráficos, casi que tampoco tiene memoria RAM, porque lo que tiene son la escalofriante cantidad de 128 bytes. Es decir, menos que lo que tiene un tweet, que son 140. O sea, con 128 bytes tiene que ser suficiente para jugar al Donkey Kong, para jugar al Pac-Man y para jugar a cualquier cosa que se os ocurra. ¿Vale? O sea, hay que romperse un poco la cabeza para hacer esto. La siguiente cosa es que, bueno, hasta ese momento las máquinas de videojuegos eran máquinas especializadas. Es decir, podías jugar a un juego y si querías jugar a otro juego, lo que tenías que hacer era comprarte una máquina diferente. No es, digamos, el entorno más estimulante para la creatividad. Por suerte, se les ocurrió la idea de tener memorias ROM que pudiesen intercambiarse y conectarse directamente a la máquina. Y desde esa memoria ahí tenías codificada las reglas de juego, los gráficos, los sonidos, etc. Este es el objeto de estudio. Aquí es donde está codificada la lógica que siguió el mercado. ¿Vale? Hay que saber cómo extraerlo de aquí. La otra cosa es que, incluso con las restricciones de memoria, también tenemos unas restricciones brutales de procesador. ¿Por qué? Bueno, porque el chip que tenía es una variante del 6502. El 1507 es idéntico en instrucciones, pero tiene dos señales de direcciones capadas. Porque ellos pensaban que no haría falta más de 4K de memoria en ROM, que en aquella época era una cantidad increíble. ¿Por qué os comento las restricciones de CPU? Bueno, porque estas consolas se conectan a televisores analógicas que funcionan con un haz de electrones. Entonces, como no tienes casi memoria, estás obligado a ir generando en el aire el contenido de la pantalla, línea a línea. Y eso te obliga a sincronizar el haz de electrones con la CPU. ¿Qué quiere decir? Que tu programa tiene que estar perfectamente medido para que cada instrucción vaya a donde le corresponde el haz. Si tú utilizas una instrucción que tiene un ciclo más, el Pac-Man ya no te va a salir donde tiene que salir, sino te va a salir desplazado. ¿De acuerdo? O sea, si pensáis hoy en día que tú lanzas un sprite y dices las coordenadas y te olvidas, realmente no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, tienes que romperte mucho más la cabeza con esta máquina que con las máquinas actuales. Eso hace también que sea una máquina muy atractiva hoy en día para personas que desarrollan sistemas retro, porque realmente es un desafío poder hacer cosas aquí. Y es increíble lo que la comunidad está haciendo en estos últimos tiempos. Bien, una de las personas sigue viva, está retirada, es experta en desarrollar juegos de Atari, es Carlo Shaw. Shaw estudió Ingeniería y Ciencias de la Computación en la Universidad de California y antes de que se acabase la carrera, ya Atari la localiza y la contrata. Y cuando le preguntan, ¿y por qué te vas a trabajar a Atari y no te vas a trabajar a otra empresa más seria? Dice, bueno, es que aquí me pagan por jugar. Entonces es una persona con una gran capacidad, tanto en matemáticas como técnica. Fue la primera diseñadora de videojuegos de la historia,
cosa que no se tiene suficiente en cuenta. Y aquí la veis en plena faena, ¿eh? O sea, con el listado del River Raid, debugándolo, sus cafés, sus cosas habituales que estamos acostumbrados los que hemos hecho algún videojuego. Bien, poco después de hacer en Atari, hizo un videojuego, el 3D Tic-Tac-Toe, con una inteligencia artificial dentro de este sistema. Poco después ella se fue con sus compañeros, debido a desavenencias con este cambio de dirección que os comentaba, se fue a la empresa Activision, que fue la primera empresa que desarrolló videojuegos para un sistema sin haber desarrollado el sistema. Y aquí trabajó con algunos de las personas más talentosas de aquella época, yo creo que hoy en día también. Y este es uno de los juegos que hizo Activision, es uno de los juegos que mejor se vendieron y también está catalogado, aunque algunos de vosotros podéis pensar, bueno, aquí hay gráficos, ¿no? Digo, pero bueno, tenéis que pensar en todas las secciones que os he dicho. Está catalogado también como uno de los mejores juegos de todos los tiempos, porque también abre algunos géneros nuevos, como el juego de aventuras multiplataforma, y sobre todo, ahora que habéis estado aquí jugando, ya habéis visto que las partidas son muy rápidas en el arcade, ¿vale? Eso tiene una lógica detrás. Aquí tenías un contador de 20 minutos. Es decir, bueno, tú juega y disfruta. Eso ya de alguna manera ya está definiendo la experiencia actual del juego de consolas en casa, en el que la gente juega pues todo lo que quiere, ¿no? O gente que se tortura, por ejemplo, con juegos como Dark Souls y se pasa horas y horas y horas a ver si se pasa una fase, ¿no? Eso es una nueva forma del entretenimiento, ¿eh? Vamos a entrar un poco ya en el tema. Este será el objeto que estudiaremos, el código. Y aquí, como podéis ver, no tiene nada que ver con los códigos que haríamos hoy en día, ¿eh? Esto es código Assembler. No sé cuántos de vosotros habéis trabajado en Assembler alguna vez. Código máquina. ¿Una persona? Bien. Bueno, os explico. Los programas informáticos se hacen en un código de alto nivel, que es útil, o sea, que podemos nosotros leer y entender. Pero ese código no es el código que entiende la máquina. La máquina al final entiende unos códigos binarios. Entonces, hay una representación intermedia que se llama el código ensamblador, ¿vale? Que es básicamente es el código binario escrito para que lo entendamos. Lo que hacías era escribir esto y si tenías la suerte de tener un mini computador, un PDP o algo, que te lo ensamblaba y te lo traducía, bien, y si no, lo tenías que hacer a mano, con unas tablas. Luego lo picabas en la máquina, no te funcionaba y venga, y vuelta a empezar. O sea, era un proceso que era bastante complejo. Bien. ¿Cuál es la hipótesis que os proponemos nosotros del colapso de Atari? Que podemos pensar como en el sector de los videojuegos como una especie de ecología, en el que tenemos un productor o unos productores que entregan un videojuego que es consumido y este videojuego retorna un beneficio. Es una relación mutualista entre el desarrollador y el consumidor. Esa es la visión tradicional. Si tú haces algo muy bien, se consumirá muy bien y recibirás un beneficio, ¿vale? Bien, nuestra idea es que esto no es así del todo. De hecho, la existencia de otros productos que son imitación, que son básicamente redundantes, no solamente perjudica al producto redundante, obviamente, sino que también perjudicará las ventas del producto innovador. Es decir, las ventas de un juego no solo dependen de tu calidad intrínseca, sino también dependen de la percepción que tengan los consumidores de ese mercado. Si hay mucha redundancia, los consumidores no se sentirán atraídos, porque los jugadores lo que buscan son experiencias nuevas, nuevos desafíos. Si siempre le ofreces lo mismo, bueno, excepto en algunas ocasiones, a mí me sorprende que cada año hay gente que compre el mismo Call of Duty, pero bueno, eso podría ser otra charla. Pero nosotros creemos que esa saturación del mercado en estas etapas provocó el colapso.
¿De acuerdo? Es decir, la aparición de muchos clones de los videojuegos, de mucha redundancia, lo que hace es enviar una señal negativa que inhibe el consumo y eso finalmente rompe ese círculo simbiótico entre el productor y el consumidor. Y, de hecho, se puede hacer un modelo matemático muy simple. Yo no os voy a poner las ecuaciones diferenciales. Si os interesa, os miráis el artículo. Muy similar en filosofía a lo que se ha presentado esta mañana Josep. Y este modelo, en el que tienes dos poblaciones, consumidores y productores, con un feedback y con un refuerzo que depende de la calidad que perciben, es decir, de la novedad colectiva, te permite ajustar perfectamente los datos. O sea, los puntos azules, bueno, al principio no, pero después ya sí, ¿vale? Porque al principio estamos empezando a coger inercia en el sistema. Lo que pasa es que puedes ajustar la trayectoria, ¿vale? Pero recordaros lo que os he dicho al principio. No nos deberíamos conformar con este modelo. ¿Por qué? O sea, podemos ajustar la curva, pero podríamos construir bastantes sistemas de ecuaciones diferenciales y que podrían ajustar esta curva. Esto no es suficientemente bueno, necesitamos más evidencia. Bien, a todo esto, a este efecto negativo de la imitación, nosotros en el laboratorio lo hemos bautizado como el efecto Pepsi, en honor a este juego que hizo Coca-Cola, que es una copia descarada del Space Invaders, que básicamente se trata de eliminar las letras Pepsi, o sea, cero originalidad. Más recientemente, Pepsi ha intentado lanzar hace unos años un smartphone. Dices, bueno, no sé qué experiencia tiene Pepsi en el mercado de los smartphones. También en nuestro artículo hemos podido comprobar la teoría que os estamos presentando hoy en el crash del Bitcoin y también en el colapso de los memes sociales. Si os interesa, os lo miráis allí, ¿vale? Yo hoy no podré hablar, no tendré suficiente tiempo. Bien, ahora vamos a pasar ya al análisis de los datos. Y lo que vamos a hacer es, para tener más evidencia, vamos a añadir otro análisis en paralelo, un análisis comparativo. Y vamos a establecer, en el análisis que haremos de los datos de Atari, lo compararemos también con un sistema que coexistió con Atari, con el mismo chip, el 6502, pero con una serie de diferencias fundamentales que hicieron que no colapsase Commodore VIC-20. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos dos sistemas que están en el tiempo, uno colapsó, el otro no. Entonces, nos va a servir perfectamente de referencia para ver si nuestra teoría tiene sentido o no. Y el Commodore VIC-20 era una máquina con más flexibilidad, porque ya no tenía 128 bytes, tenía 5K de memoria y tenía también la posibilidad de tenía un teclado, o sea, podías interaccionar de más maneras con la máquina y además podías conectarlo a sistemas de almacenamiento, como cassettes y disqueteras. Tenía un chip de gráficos mejorado y tenía también capacidades de sonido. O sea, eso le daba acceso a aplicaciones no solamente de videojuegos con una mayor calidad, sino también a aplicaciones que no se habían visto nunca. Tú entrabas directamente a programar. Esa es una diferencia fundamental también con una máquina, con una consola. ¿Por qué? Porque esto te motiva a aprender a programar. Y de hecho muchos de nosotros, igual teníamos 11 años, 10 años, 15 años, aprendimos a programar no en la facultad, sino en nuestras casas. Esto yo creo que también fomenta la creatividad en el mercado de los videojuegos para Commodore, porque más gente querrá desarrollar sus propias ideas. Y de hecho no era raro en esa época que aparecieran empresas de gente muy joven. Esta capacidad de poder trabajar directamente con la máquina también expandía el mercado de los videojuegos. Bien, habéis aguantado pacientemente hasta aquí y ahora os voy a intentar explicar el modelo que hemos hecho para explicar este colapso basado en imitación con una metáfora. Os voy a ilustrar de cuál es el impacto de la imitación en el código a través de esta metáfora. Y vamos a pensar en el código
como una construcción de Lego. De hecho, hay mucha gente que ha vendido esta metáfora, ¿eh? Dicen que, bueno, que la programación es como construir un Lego. Yo no creo que sea así, pero creo que por la discusión que vamos a tener, creo que es una metáfora suficientemente buena. Aquí hay una variable muy importante, que todos los que habéis jugado con Lego conocéis, que es la diversidad de piezas. Si tengo más tipos diferentes de piezas, podré construir más cosas. Bueno, de hecho, con una pieza simple podría hacer cualquier cosa, pero tendría una forma bastante menos realista, ¿eh? Por ejemplo, imaginaos que tenéis este set de piezas, pues podéis construir un Pac-Man o también podéis construir un ET. ¿De acuerdo? Vale, vamos a llevar esto un poco más allá. Bueno, ¿en qué consiste el programar? Pues vamos a hacer una simplificación brutal y vamos a asumir que programar consiste solamente en seguir dos reglas muy sencillas. La primera, reutilizar piezas que tengo en mi kit de piezas, ¿no? Estoy construyendo una escena. Entonces, lo primero que hago es cojo una instrucción y la pongo en mi programa, ¿vale? Pero, claro, yo conozco un conjunto limitado de instrucciones, porque estoy aprendiendo. ¿Qué es lo que hago? Pues intento hacer una función con lo que yo sé. Copio instrucciones, ¿vale? Copio esquemas, ¿vale? Entonces, con estas dos piezas construyo un muro. Pero ahora quiero hacer más cosas. No quiero hacer toda la escena en amarillo y marrón. Por suerte, un vecino nuestro nos regala unas piezas nuevas. Esto lo vamos a llamar innovación. Innovación para mí va a ser añadir una instrucción nueva, que os la ha dado vuestro vecino, o la habéis aprendido en un libro que os habéis comprado, o lo habéis visto por YouTube. Alguien os ha dicho, hay una instrucción fantástica para tus programas. Vale, me la copio. Y ahora con esta nueva pieza puedo seguir reusándola, ¿no? Y puedo seguir combinando y construyendo mi programa. ¿Vale? Y otro día, si le dedico suficiente tiempo, acabo innovando otra vez. Y voy añadiendo más diversidad de piezas y voy reusando. Finalmente, este ciclo de innovación y reuso acaba dando una escena del juego Pitfall. Vamos a ver qué significa esto a nivel de código. Necesitamos una medida que nos conecte las acciones que estamos haciendo, el balance entre innovación y reuso, cómo impacta las propiedades del programa. En el artículo nosotros somos muy fans de la literatura de ciencia ficción y no sé si habéis leído el libro Cita con Rama, de Arthur Clarke. Muy bien. Recuerda que te subo la nota después de la clase. El resto, corriendo a comprarse el libro y a leerlo, es un libro fantástico. Entonces, no os voy a hacer spoilers, pero solo os diré una cosa. Los habitantes de Rama lo hacen todo por triplicado. Nosotros también en el artículo hemos hecho 3 medidas diferentes para comprobar nuestra hipótesis. Aquí yo solo os voy a presentar una, que es la idea de compresión. Que todos supongo que habéis alguna vez comprimido un fichero zip. Habéis cogido una imagen y habéis hecho comprimir. Todos lo habéis hecho esto, ¿no? En algún momento. Y habéis visto que hay una reducción del tamaño. ¿Por qué hay una reducción del tamaño? Porque en el fichero original hay redundancia. Entonces, el compresor zip lo que hace es eliminar esa redundancia. ¿De acuerdo? Lo que podemos hacer es, yo cojo mi construcción, ¿de acuerdo? Y ahora la comprimo y me da un índice de compresión. Ahora sigo añadiendo instrucciones. Aumenta la longitud del programa, ¿no? O sea, la altura de esta construcción. ¿Qué pasa? Que esta nueva subsección es idéntica a esta de aquí. ¿A qué sí? ¿Qué significa? Que en realidad yo no necesito recordar todas las piezas. Yo solo necesito recordar este bloque y una sola regla, que es repite el bloque anterior. Ese repite el bloque anterior es una información
más pequeña que todas las piezas que hay en el bloque. Por lo tanto, cuando aumento el tamaño del objeto, la longitud del código, bajará la tasa de compresión. ¿Sí? Esto es importante quedarse con esta información, ¿vale? Si sigo añadiendo instrucciones, seguirá bajando la tasa de compresión. En contraposición, un objeto complejo, aunque yo le vaya añadiendo instrucciones, no puedo comprimirlo. Necesito la misma información. Entonces, un objeto en el que siempre estoy introduciendo piezas nuevas, no baja la tasa de compresión. Se queda igual. Por lo tanto, un programa en el que hay una tasa alta de innovación tendrá una tasa también elevada. Y un programa en el que hay una gran redundancia, ¿qué le pasará? Que se irá para abajo. Entonces, fijaros que yo con esta herramienta ya puedo comprobar si en Atari hubo un aumento de redundancia o no. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Cojo todos los códigos, los pongo uno detrás de otro en orden y voy comprimiendo. Si hay redundancia, ¿qué pasará? Que bajaré la tasa, o sea, aumentaré la tasa de compresión. Y si no hay redundancia, se quedará donde estaba, ¿verdad? Pues ya tenemos una hipótesis. Entonces, ahora aquí venía la parte divertida. Los códigos que están en la ROM no son el código fuente. Son números binarios. No sabemos qué es un sprite, qué es una instrucción. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Hay que hacer un proceso de ingeniería inversa para sacar el código. Y eso es bastante complejo. Requiere un esfuerzo manual. Nos aprovechamos de algunas herramientas que ha desarrollado la comunidad y son free, como el emulador Stella, en el que si tú juegas al juego, anota la información y te dice qué partes han sido ejecutadas en el procesador y qué partes son gráficos. Y de esa manera podemos desensamblar, ¿vale? Eso con Stella se pudo hacer. Con Vim 20 no, porque no encontramos ninguna herramienta que lo hiciese. Lo que tuvimos que hacer es montar una serie de software y también Salva se tuvo que dejar los ojos un mes jugando a 187 juegos de Commodore y básicamente con ese proceso íbamos anotando qué posiciones de la ROM correspondían a código y cuáles correspondían a gráficos y datos. Esto lo entrábamos en un desensamblador para ver si lo habíamos hecho bien y si el programa funcionaba, quería decir que ese código era correcto. Si no, a mano teníamos que ir revisando las instrucciones que no funcionaban bien. Por suerte, solo eran entre un 5 y un 10%. O sea que en un mes y medio pudimos recuperar un código que funcionaba. Y ya pudimos hacer nuestro experimento, que es uno de los 3 experimentos que corroboran esta hipótesis del efecto negativo de la imitación. Aquí os estoy comparando la trayectoria inicial de los códigos de Atari 2600 y de Commodore VIC-20. Si os fijáis, Atari tiene mayor complejidad que Commodore VIC-20 al principio. Eso seguramente porque los códigos tienen que ser súper óptimos. No puede haber nada de redundancia con tantas restricciones de memoria y de CPU. Un poco más adelante aparece ET. Pero fijaros que las trayectorias continúan iguales. ET no supuso ningún cambio. Los datos no nos dicen que ET sea una colisión que revienta todo el mercado, ¿vale? Porque no hay ningún cambio en la compresibilidad. ¿Cuándo hay un cambio? Cuando aparecen todos los clones. Fijaros que decae espectacularmente la compresibilidad de Atari. Commodore también decae un poco, pero bueno, sigue su trayectoria, ¿vale? Entonces, esta es una de las evidencias. O por lo menos habría que explicar por qué pasa esto, pero la explicación que nosotros encontramos más parsimoniosa es que aquí hay una avalancha de clones que hacen que aumente mucho la compresión. O sea, hay mucha redundancia. Los códigos que se hacen aquí de Atari son básicamente los códigos que ya había. Bien.
Ya para finalizar, entonces, ¿cuál sería una metáfora adecuada desde el punto de vista de la biología para el colapso de Atari? Creo que la metáfora del meteorito no es buena, pero creo que hay una metáfora en ecología que sí que lo es. Justo después del colapso, hay una serie de proyectos, yo he encontrado como 130 o así, que son proyectos discontinuados, como por ejemplo la adaptación de la película The Last Starfighter. Este juego no vio la luz. Años después lo vio con otro nombre, Solaris, que es uno de los juegos más espectaculares que hay de Atari. Luego también encontramos combinaciones raras, como este juego, el Pac-Con, que es una quimera imposible entre Pac-Man y Donkey Kong. Hay toda una serie de productos que nunca vieron la luz. ¿Por qué? Porque las empresas habían invertido toda una serie de recursos en desarrollar todos esos productos, pero ya no había un sustrato. Ya no existían unos consumidores dispuestos a gastar su dinero en comprar esos productos. Y muchas de estas empresas quebraron y desaparecieron. Y de hecho la propia Atari no se recuperó nunca de esto, ¿no? Intentaron luego hacer más cosas, pero no consiguieron volver a esa época dorada. Ya por último, me gustaría hacer una reflexión final de todo esto que os he explicado. Y es que hasta el momento no hemos conseguido eliminar la parte humana de la programación. O sea, casi desde el inicio de la programación se ha intentado buscar maneras automáticas de hacer programas. Pero eso no ha sido posible. Como os decía, la componente de la transmisión de información y la capacidad de poder transmitir información fiable de una generación a la siguiente es clave para poder aumentar la complejidad de la tecnología. Entonces, hoy en día estamos viviendo también una revolución en la ciencia de una cosa que yo creo que está mal definida, que es el machine learning o el aprendizaje de máquina, en el que estamos intentando sustituir teorías que entendemos por cajas negras que no entendemos, pero que pueden hacer predicciones muy fiables de observaciones naturales. Claro, esto me lleva automáticamente al tema de los bugs, ¿vale? Para poder solucionar un bug, tú te cogías el listado y tenías que entender qué es lo que funcionaba mal. Por eso me parece muy peligroso confiar en cajas negras que no podemos entender. No podremos distinguir cuándo funcionan bien de cuándo no. Todo esto es importante porque para poder generar la complejidad hace falta esa transmisión fiable de información y sobre todo entender en cada paso qué es lo que está pasando. De alguna manera, no, seguro, instituciones como esta nos ayudan a preservar esa información y pasarla a la siguiente. Sin esa transmisión de información no podremos construir una sociedad que funcione, ni podremos entender cómo resolver los problemas que nos acechan. Finalmente, los que estéis más interesados en tener más información, pues os podéis descargar libremente el preprint con todo lo que os he explicado y con mucha más detalle. Y eso es todo. Muchas gracias. Hola. Yo tengo una pregunta que seguramente te habrás hecho. Es una pregunta un poco metabiológica. El hecho de que la biología y la evolución tengan tantos mecanismos de generación, de diversidad y de innovación es como una buena estrategia, ¿no? para hacer que las especies tengan mecanismos para persistir. ¿Puedes comentar un poco en relación a lo que has contado, que creo que es un modelo sencillo, pero que tiene mucho sentido? Bueno, nosotros siempre hemos buscado hacer el modelo más simple posible, en la filosofía que os comentaba de entender lo que está pasando.
efectivamente la diversidad es uno de los mecanismos de la evolución. Entonces, aquí es un ejemplo de cómo, al perder la diversidad, la evolución se para completamente. En este caso, seguramente la presión es la facilidad que tú tienes de poder lanzar un producto. Si tú lo copias, no tienes que invertir toda una serie de recursos en desarrollar esa experiencia, en aprender a programar, en entender la máquina. Es mucho más fácil hacer ingeniería inversa, copiar e intentar hacer algo rápido, ¿no? No es una casualidad de que hubiese muchísimos clones de Space Invaders, ¿no? O de Pac-Man, cantidad de clones. Un poco intentando ver a ver si podían conseguir una parte del pastel. Lo que pasa es que al aumentar tanto la redundancia, al final costaba mucho más innovar. Porque tú te vas a buscar la referencia y lo que te sale todo es lo mismo, ¿no? Es un mecanismo que se amplifica, es un poco como lo que comentabas, mecanismos no lineales de amplificación, pero en lugar de aumentar diversidad, que sería lo que estudiarías en hypercycles y etcétera, aquí sale al revés, te vas hacia abajo. Te vas súper rápido al colapso. De hecho, como os comentaba, hemos hecho el mismo análisis en cryptocurrencies, en Bitcoin, en los white papers. Y también se observan, o sea, el crash del 2008 del Bitcoin es consistente con una pérdida de diversidad en los white papers. Lo puedes ver. O sea que, de alguna forma, es un modelo que captura parte de lo que pasó. Sí, ¿alguna pregunta más? Yo tengo una pregunta que es si mientras habéis llevado a cabo vuestra investigación os han pasado por la cabeza extrapolar lo que ha ocurrido con Atari o lo que comentas de Bitcoin a otros hechos históricos como puedan ser caídas de civilizaciones, guerras y otro tipo de modelos. Sí, se nos ha pasado por la cabeza, pero por el momento no nos ha contactado ningún historiador ni persona que pueda estar interesada en aplicar esto a colapsos históricos. Una de las dificultades es que los historiadores no están acostumbrados a utilizar este tipo de técnicas. Normalmente ellos acumulan información de muchas fuentes e intentan construir una teoría coherente, pero no utilizan, por ejemplo, modelos generativos, ¿no? Y habría que ir a buscar artefactos históricos en los que creyésemos que se podría ver la señal del colapso, ¿no? En el caso de videojuegos creo que es un caso bastante interesante que no se había mirado, pero creo que es un caso bastante óptimo, porque el código, al final, hay una parte técnica, pero hay una parte sociológica muy importante. Y analizando el código tú puedes ahí trazar esa componente social. Entonces creo que es una cosa muy importante para un futuro, ¿no? Incluso aquí, que tenéis una base de datos, claro, estas máquinas están en un contexto. Es una base de datos brutal para analizar también otro tipo de hipótesis similares en los mercados de arcade, ¿no? Pero sí estaríamos encantados de colaborar con personas intentando aplicar eso a colapsos históricos, sí, por supuesto. Muy bien, pues si no hay ninguna otra pregunta, les voy a pedir un último aplauso para Sergio Valverde. Muchas gracias. Gracias. Por favor, sal a saludar también, hombre, que menos. Por favor, sal y saluda. Gracias, Salva. Muchas gracias. Gracias a vosotros.